de adelante nos van a depender de los patógenos, ¿sí? De las sustancias exógenas, sustancias extrañas. Vamos a ir viendo nosotros que también tenemos dos tipos de inmunidad, como ya adelanté, ¿verdad? Tenemos una inmunidad con la que prácticamente nosotros nacemos, que es la inmunidad innata, y tenemos la otra inmunidad que es la adaptativa, ¿verdad? Que es la que vamos adquiriendo con el tiempo. Entonces de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero siempre, ¿verdad?, comenzar con la definición. Cuando hablamos de inmunidad, por definición de nuestro libro, es la capacidad del organismo para defenderse frente a patógenos específicos o sustancias extrañas que pueden ser responsables del desarrollo de distintas enfermedades, ¿sí? O sea, cuando mi cuerpo entra en contacto con distintas sustancias extrañas, ¿verdad?, microorganismos patógenos, va a desencadenar una serie de respuestas, ¿sí?, que es justamente la inmunidad. Y esta serie de respuestas, algunas, vamos a ver en breve, se activan de forma inmediata cuando tomamos contacto con la sustancia extraña y otras demoran un poquitito más en ir desarrollándose, ¿sí? Vamos a ver también que nuestro cuerpo tiene la capacidad de identificar cuándo una sustancia es extraña y cuándo es propia, ¿sí?, mediante moléculas que se expresan también en los agentes patógenos. Entonces eso es lo que vamos a ir desarrollando. Obviamente que si yo tengo también alguna alteración en esta respuesta inmunitaria, ya sea porque está inhibida por alguna patología o por algún tratamiento farmacológico o lo contrario, ¿verdad?, tengo una respuesta excesiva, también va a determinar el desarrollo de ciertas patologías. ¿Está bien? Esto tiene que estar todo estrechamente controlado, estrechamente regulado. Bueno, entonces como ya habíamos adelantado, cuando hablamos de inmunidad tenemos dos tipos principales. Tenemos a la inmunidad innata o natural y a la inmunidad adaptativa, ¿sí? Ambas son complementarias, ¿sí? Las dos trabajan juntas. De hecho que la inmunidad innata, cuando comienza así su proceso, su secuencia de actividades, ¿verdad?, es necesaria y es esencial para que también se active mi inmunidad adaptativa, ¿sí? Van a ir produciendo distintas sustancias como las citocinas, ¿verdad?, que van a trabajar en conjunto para que ellas puedan desarrollarse. Nosotros sabemos que la inmunidad innata o natural es la que está prácticamente desde el momento de nuestro nacimiento, ¿sí? Desde que nacemos nosotros contamos con la inmunidad innata, ¿verdad?, que es nuestra primera línea de defensa y tiene una respuesta rápida. En el momento que ingresa la partícula extraña, ella ya comienza a actuar. Por el contrario, nuestra inmunidad adaptativa es aquella que tarda más, ¿sí? Se va desarrollando de forma tardía. Entonces esas son las primeras diferencias que vamos a tener entre estas dos inmunidades. Bueno, no podemos hablar de inmunidad sin mencionar por lo menos un poquito de lo que son las citocinas, ¿verdad? Las citocinas son moléculas, son proteínas en realidad, que tienen una actividad biológica y una acción corta. Básicamente lo que hace esta citocina es comunicar la información, ¿sí?, entre mis células de la inmunidad innata y mis células de la inmunidad adaptativa. Permite que ellas conecten, ¿sí? Son esenciales para los mecanismos de defensa del hospedero y, como ya mencioné, permite la interacción entre las células de la inmunidad innata y adaptativa. Permite que haya una comunicación entre estos dos tipos de inmunidades, ¿sí? En el caso de las quimiosinas, son proteínas pequeñas que van a ser responsables de dirigir la migración leucocítica hacia el sitio de la lesión y también van a dar inicio a las respuestas inmunitarias. Nosotros ya habíamos hablado vagamente en la clase de inflamación sobre las quimiosinas, para que eran las que le dirigían a los leucocitos hacia el sitio de la lesión, ¿sí? Acá también vamos a volver a mencionarlas. Ellas van a participar tanto en lo que sería la respuesta
pareció muy interesante, está en nuestro libro de Port, donde básicamente resume todas las citocinas, ¿verdad? Nosotros sabemos que las citocinas que tienen así importancia, por decirlo así, desde el punto de vista funcional, son las interleucinas, los interferones y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos son los más pro entre el grupo de las citocinas, ¿verdad? Acá tenemos a las interleucinas, tenemos desde la interleucina 1 hasta la interleucina 10, si mal no recuerdo, ¿sí? Son sintetizadas en distintas células, pueden ser sintetizadas por macrófagos, pueden ser sintetizadas por los linfocitos en presencia a un microorganismo, ¿sí? Entra el microorganismo en contacto con una de estas células y van a ir produciendo a estas citocinas, ¿sí? Tenemos aquí las funciones que cumplen cada una. Recordar que las interleucinas lo que hacen, así hablando mal y pronto, es potenciar la respuesta inmunitaria, ¿sí? En el caso de la interleucina 1, por ejemplo, ella también puede ser producida por los endotelios y de cierta forma lo activa los procesos inflamatorios, ¿sí? Cuando hablamos de inflamación aguda mencionamos más o menos la participación del endotelio en el proceso de inflamación, ¿sí? Entonces la interleucina 1 tiene que ver en ese desarrollo. Induce la fiebre y respuestas de la fase aguda. También estimula la producción de neutrófilos, ¿sí? Que son nuestras células súper importantes también en el proceso inflamatorio. La interleucina 2, por su parte, es un factor de crecimiento para los linfocitos T. También induce síntesis de otras citocinas y activa a los linfocitos natural killer, ¿sí? Que vamos a ver en breve también su función. La interleucina 3 es un factor de crecimiento para las células hematopoyéticas progenitoras, ¿sí? Lo que va a condicionar un aumento, en este caso, de los leucocitos, ¿verdad? Principalmente. La interleucina 4, ¿verdad? Que induce la diferenciación de los linfocitos T, digo bien, activa los linfocitos B y también de cierta forma actúa a nivel de los mastocitos. La interleucina 5, que induce el crecimiento y desarrollo de los eosinófilos, que son leucocitos también. La interleucina 6, que actúa a nivel del hígado para que se vayan produciendo todas las respuestas de fase aguda. ¿Se acuerdan que vimos también en inflamación? ¿Sí? Hablamos del PCR, que se produce a este nivel, la procalcitonina también, todas son producidas en respuesta a la acción de la interleucina 6 a nivel del hígado, ¿sí? En el caso de la interleucina 7 y la 8, ambas son más bien de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Van a participar como una especie de inmunoatrayentes también en la inmunidad adaptativa. La interleucina 10, que disminuye la inflamación al inhibir a los linfocitos T y liberar interleucina 12 de los macrófagos. Y la interleucina 12, que básicamente potencia a la actividad de nuestras natural. Algo que no mencioné al principio, pero sí me parece importante saber, es que todas estas citocinas, ya sea interleucina, sea interferón o factor de necrosis tumoral, son secretadas, por decirlo así, en el momento, ¿sí? No se almacenan generalmente, ¿sí? Son producidas según necesidad, o sea, no tenemos sus formas inactivas, por decirlo así, ¿sí? Generalmente son producidas ya en respuesta a un proceso inflamatorio inmunitario, ¿está bien? En el caso de los interferones vamos a tener que protegen a nosotros, nos protegen al hospedero de las infecciones virales. Tenemos al interferón alfa, beta y al interferón gamma, ¿sí? Alfa y beta van a ser producidas por los macrófagos en mayor medida y una pequeña cantidad por los fibroblastos. Y el interferón gamma, por su parte, es producida por distintos tipos de linfocitos, ¿sí? El más importante y el que participa de forma activa en nuestro proceso inflamatorio siempre es el alfa, ¿sí? El alfa es el que tiene un mayor protagónico en los procesos inflamatorios. Adelante. Luego tenemos al factor de necrosis tumoral. Nuestro factor de necrosis tumoral alfa por sí solo ya es un subgrupo especial de citocinas, ¿sí?
de fiebre, ¿sí? Pirógeno endógeno. Y también, obviamente, participa en la producción por parte del hígado de los lactantes de fase aguda, ¿sí? Todas esas sustancias que vimos que son liberadas en el proceso inflamatorio agudo son producidas por estimulación también de nuestro factor de necrosis tumoral alta. ¿Perdón? Factor de necrosis tumoral alta. Y otro pequeño grupo que también son los factores estimulantes de colonia, estos que estamos viendo aquí. Ellos participan en la hematopoiesis, ¿sí? Estimulando la producción de glóbulos rojos, de plaquetas, de glóbulos blancos, dependiendo de qué es lo que se necesita en ese proceso. ¿Está bien? Bueno, entonces eso para nuestras citocinas, ¿sí? Luego tenemos a las quimiosinas, que ya dijimos, son moléculas pequeñas de proteína que se comunican con sus células diana por medio de la activación de receptores. Tenemos 4 clases distintas que se designan de la siguiente manera: C, CC, CXC y CX3C. Cada una de ellas, otra vez, tiene un grupo de células que atraen, ¿sí? Nosotros ya hablamos un poquito de quimiosinas cuando hablamos de inflamación aguda. Habíamos dicho que ellas atraían a los leucocitos a los sitios de la lesión, ¿verdad? Entonces, generalmente C y CC participan en la inflamación crónica, ¿sí? Atraen monocitos, linfocitos, algunos macrófagos también, pero en la inflamación crónica. Y las CX generalmente son las que van a ir atrayendo a los neutrófilos en los sitios de inflamación aguda, ¿sí? Pero los dos, en realidad todas participan en el proceso inflamatorio y pueden ir estimulando las distintas poblaciones de leucocitos dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Dependiendo del tipo de lesión que tengamos. Bueno, entonces vamos a entrar con lo que es inmunidad innata. Bueno, ya dijimos más o menos que inmunidad innata es algo que nosotros tenemos ya desde el nacimiento, ¿sí? Son células, son sustancias bioquímicas que ya están presentes en nuestro cuerpo, ¿sí? Antes de que el agente infeccioso ingrese, o sea que ya están ahí. Y generalmente su respuesta es rápida. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes de una inmunidad innata? Y tenemos a las barreras epiteliales, ¿sí? Los distintos epitelios, sobre todo los epitelios que están en contacto con el exterior, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podemos mencionar al epitelio de la piel, el epitelio del aparato respiratorio, ¿sí? El epitelio del tubo digestivo, por ejemplo, el epitelio urogenital también, que de cierta forma toma contacto con el exterior, ¿sí? Otro componente pueden ser los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, que son los leucocitos, ¿verdad? Que también van a contribuir con la inmunidad innata. También a los linfocitos natural killer forman parte de este grupo y los que conocemos como sistema de complementos, ¿sí? La barrera epitelial, como su nombre lo dice, tiene una función de barrera. Lo que básicamente va a tratar de hacer es bloquear el ingreso de microorganismos, ¿sí? Va a ir secretando algunas sustancias con acción antimicrobiana que bloqueen el ingreso de microorganismos. Por algún motivo, el microorganismo atraviesa esta barrera. En la lámina basal, generalmente, la membrana basal, digo bien, se va a encontrar ya con las células que citamos aquí, ¿verdad? Los monocitos, macrófagos, neutrófilos, que básicamente lo que van a tratar de hacer es ingerir a los microbios, ¿sí? Van a tratar de hacer la fagocitosis. Los linfocitos natural killer generalmente eliminan los microbios intracelulares y el sistema de complemento, que también vamos a ver enseguida, amplifica generalmente la respuesta inflamatoria tratando de lisar a los microorganismos. Esto vamos a ir viendo con detalle en breve. Bueno, en el caso de las
todo lo que sería la piel, recordando que la piel es nuestra principal barrera física, ¿sí? Lo que sería el epitelio de las vías respiratorias, que de cierta forma también toman contacto con el exterior, las del tubo digestivo y lo que sería la región urogenital, ¿sí? En el caso de la piel, por ejemplo, de acá tenemos un epitelio de la piel, como ya mencioné, una de las barreras físicas más grandes de nuestro cuerpo. Está formado por un montón de células que están unidas de forma estrecha y forman varias capas, ¿sí? Justamente por eso tenemos el nombre de epitelio estratificado a este tipo de tejido epitelial. Y otra vez la piel tiene queratina, que de cierta forma contribuye también para esta barrera, ¿sí? Todas estas células epiteliales nosotros también sabemos que se van descamando de forma continua y que también van a ir produciendo algunos tipos de sustancias, ¿verdad? Algunos tipos de enzimas del tipo lisozima que van a ser producidas en este nivel y que van a tratar de limitar o bloquear el ingreso de microorganismos a la membrana basal, ¿sí? Entonces ellos lo que tratan es de que no pase ese microorganismo, este epitelio. Si por A o B motivo atraviesa el epitelio, va y choca con las células, con los leucocitos ya, en este caso. Lo mismo para el aparato respiratorio, ¿verdad? El aparato respiratorio, nosotros sabemos que tiene un epitelio especial, ¿verdad? Tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con especializaciones en la membrana apical, ¿verdad? Que son los cilios. Y una característica que comparte el aparato respiratorio con el tubo digestivo, de cierta forma, es la presencia de células caliciformes. ¿Se acuerdan? Que ellas producían mucina, que esta mucina, al estar hidratada, generaba ese moco espeso. Y ese moco espeso también contribuye a atrapar microorganismos. Generalmente, estos microorganismos quedan atrapados en esta superficie, atrapados por ese moco, y posteriormente el cilio lo mueve, ¿sí? Con dirección hacia la faringe, ¿verdad? Con intenciones de ser expulsado ya con la tos o con el estornudo, que son dos reflejos, adelante, que son dos reflejos súper importantes en el aparato respiratorio, ¿verdad? Y prácticamente lo mismo en el tubo digestivo. También estos mocos que generan esta cubierta en estos tipos de epitelio pueden o tienen sustancias que son capaces de cierta forma de romper la pared de los microorganismos, o sea que también pueden destruir microorganismos en el propio moco y posteriormente ser eliminado por el movimiento de los... ¿Me están siguiendo? Excelente. Bueno, y las células. ¿Qué células son las que participan en nuestra inmunidad innata? Vamos a tener que son células que son capaces de reconocer microorganismos que comparten características comunes en sus receptores de superficie. Lo que dijimos al comienzo, ¿verdad? Estas células tienen que tener la capacidad de reconocer lo que es propio y lo que es ajeno, ¿sí? Lo que viene de afuera. Entonces, para eso generalmente los microorganismos expresan ciertas estructuras en su superficie que van a ser reconocidas por estas células del sistema inmune. Las que participan o las que forman parte de nuestra inmunidad innata son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos natural killer y los linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Si nosotros vemos, hablamos recién, ¿verdad? Que teníamos primeramente una barrera y esa barrera es sobrepasada por los microorganismos. Entra el microorganismo a la membrana basal, ¿sí? En todo lo que es el tejido conjuntivo ya, y en el tejido conjuntivo se va a empezar a activar estas células del sistema innato, de la inmunidad innata. Ellos van a reconocer al microorganismo por esas estructuras que son propias del microorganismo, ¿sí? Ahora no me recuerdo el nombre, pero era un sistema de patrones que tenían los microorganismos para poder ser reconocidos por estas células y comenzar el proceso de la inmunidad. Vamos a ver en breve también eso. Bueno, un repaso nuevamente de los leucocitos. Acá tenemos a los granulocitos, ¿sí? Por aquí tenemos al neutrófilo, también llamado polimorfo nuclear,
amoeboide que le permite ir migrando, ¿sí?, donde se necesita. Es raro que, o sea, lo ideal es que el neutrófilo no esté en la circulación, sino hay un proceso inflamatorio activo, ¿sí? O sea, tiene que estar directamente en la, perdón, no en la sangre, sino en los tejidos, quería decir. ¿Verdad? Tiene que estar en la médula ósea, generalmente en reposo, y una vez que son necesarios van a ir a migrar hasta la zona donde se necesite a este glóbulo blanco. Después tenemos a los eosinófilos. Los eosinófilos que vimos forman más o menos, creo que 4% de los glóbulos blancos aproximadamente, un porcentaje bajito, y que ellos tenían una actividad importante, ¿verdad?, en las infecciones por parásitos y también en lo que serían las reacciones alérgicas. También para las reacciones alérgicas estaban los basófilos, que es mucho menor cantidad otra vez que los eosinófilos, 1 a 2% de nuestra población de glóbulos blancos adelante, y que estos gránulos que son ávidos al colorante básico tienen gránulos de histamina, ¿verdad?, que van a ser liberados también con el estímulo adecuado en los procesos alérgicos, ¿sí?, por darle un breve repaso a nuestros granulocitos. Luego tenemos a los agranulocitos que participan también en nuestra inmunidad innata. Tenemos a los monocitos, ¿verdad? En realidad el monocito y el macrófago lo que van a participar de forma directa también, el sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Los monocitos forman aproximadamente un 6-7% más o menos de los glóbulos blancos. Nosotros sabemos que cuando el monocito ingresa a un tejido se convierte en el macrófago del tejido, ¿verdad? Y va teniendo diferentes nombres dependiendo del tejido en el que se encuentre. Función principal, fagocitar, ¿sí? Tratar de eliminar ese microorganismo por el proceso de fagocitosis que ya habíamos visto también. Y de cierta forma nuestro macrófago también, junto con las células dendríticas, van a participar, van a ser una especie de células presentadoras de antígeno, ¿sí?, que vamos a ir viendo, que va a desencadenar también nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. En el caso de las células dendríticas, ¿verdad?, que tenían ese aspecto tienen ese nombre por el aspecto de sus evaginaciones del citoplasma, que parecen unas dendritas, ¿no? Ellas también son producidas por la médula ósea y son vamos a decirle, el factor común entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces son un puente entre esas dos inmunidades. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Generalmente en tejidos expuestos. Vamos a encontrar en el tejido linfoide, por ejemplo, en el aparato respiratorio, ¿sí? Lo podemos encontrar en el tubo digestivo. Ellas básicamente lo que tienen que hacer es reconocer el patógeno, capturar y llevar a mostrarle a alguien que entiende de inmunidad, ¿sí? Entonces básicamente esa es su función. Y una vez activada va a cumplir esa función de célula presentadora de antígeno, que vamos a ver enseguida cómo ocurre. Los linfocitos natural killer, ¿verdad?, que tienen son los asesinos naturales, ¿verdad?, justamente por su traducción a nuestro idioma, ¿verdad?, son los que tienen la capacidad de eliminar los microorganismos de forma espontánea, incluso sin un reconocimiento previo, ¿verdad?, sin tanto protocolo, por decirlo así. Representan un 10-15% más o menos de nuestra población total de glóbulos blancos, ¿sí? Y vamos a verlo bastante también, aparte de ser fagocito, ¿verdad?, que va a ayudar también a las células dendríticas en su maduración y de cierta forma en el control inmunitario. Acá tenemos, por ejemplo, cómo hacen los linfocitos natural killer para destruir, lisar a una bacteria, a un microorganismo. En este bloquecito tenemos a una célula normal y en este bloquecito tenemos a una célula infectada, ¿sí?, o una célula lesionada. Fíjense que nuestro natural killer expresa dos receptores, ¿sí? Tengo un receptor que es activador y tengo un receptor que es inhibidor. Este receptor activador generalmente reconoce a ligandos que se encuentran en las células infectadas o
presionadas, ¿sí? Y este receptor inhibidor, suele reconocer a las sustancias, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que está en la célula. ¿Qué pasa? Se une este linfocito natural killer con una célula normal de nuestro cuerpo. Entonces reconoce al complejo mayor, a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y genera respuestas inhibitorias, ¿sí? De tal manera que las respuestas inhibitorias superan a las activadoras. Entonces esta célula no muere, ¿sí? Va a pasar de largo, va a inhibir la acción lítica, por decirlo así, del natural killer. Ahora, si yo tengo una célula infectada, la célula infectada va a expresar su ligando, ¿sí? Y este ligando va a unirse con el receptor activador de mi linfocito natural killer, ¿sí? De tal manera que las señales creadas aquí van a activar al linfocito natural killer y esto va a condicionar posteriormente la lisis de la célula dañada o de la célula infectada en este caso, ¿sí? Entonces de esa forma estaría trabajando nuestros natural killer mediante receptores, ya sean activadores o inhibidores. En el caso de los patógenos, yo vine diciendo prácticamente desde que comenzamos que los patógenos expresan en su membrana unas sustancias que son los PAMs, son patrones moleculares asociados al patógeno. Estos patrones moleculares asociados al patógeno tienen que unirse a receptores que se encuentran en las células del sistema inmunitario innato. Estos receptores son específicos para estos patrones, ¿sí? De tal manera que si se une mi partícula o mi microorganismo a los receptores de reconocimiento de patrones que están en la superficie de mi célula, al unirse se genera un montón de señales intracelulares que estimula a que esta célula comience a producir citocinas inflamatorias, ¿sí? Y desencadena entonces la liberación de citocinas, de quimiosinas, moléculas de adhesión, comenzando aquí mi proceso o mi reacción inmunitaria innata, ¿sí? Ese sería un patrón de reconocimiento molecular de los microorganismos, ¿sí? Bueno, otro de los componentes de nuestra inmunidad innata es el sistema de complementos, ¿sí? Un ratito, ya estoy otra vez. A un mecanismo efector tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa que permite al organismo localizar la infección y destruir a los microorganismos invasores, ¿sí? Está compuesto por una serie de proteínas que vamos a ver que habitualmente están inactivas en la circulación. Todas estas proteínas representan más o menos 10% de nuestras proteínas totales en el cuerpo, una cantidad relativamente baja. La activación del sistema de complemento es inhibida por la actividad de propias proteínas presentes en las células normales de los hospederos, ¿sí? Generalmente cuando este sistema se activa de una forma de enzima proteolítica, ¿sí? Y uno se activa y va activando a las otras proteínas que forman parte de este sistema. ¿Se acuerdan del complemento, verdad? Sí. Era un dolor de cabeza para mí, yo no sé si para ustedes fue fácil, pero para mí era difícil cuando yo estudiaba. Ahora entiendo un poquito más, pero era difícil. Bueno, todo este complemento se activa en fases, ¿sí? Vamos a tener 3 fases de las reacciones del sistema de complemento. Cada una de estas fases tiene una característica otra vez, ¿sí? La primera fase es la activación inicial, la segunda es la respuesta
respuesta inflamatoria de los pasos iniciales y la tercera es la respuesta de ataque a la membrana de los pasos finales. ¿Qué es lo que ocurre en cada una de estas fases? En nuestra fase de activación inicial sería básicamente la activación del sistema de complemento, que nosotros sabemos pueden ser por tres vías, ¿verdad? Tenemos una vía alterna, tenemos una vía clásica y tenemos a la vía de la lectina. En el caso de la vía alterna, es activada para la superficie de la célula microbiana sin anticuerpos, ¿sí? Sin anticuerpos. La vía clásica, por su parte, es aquella que es activada por ciertos tipos de anticuerpos que están unidos a los antígenos de la superficie del microorganismo, ¿sí? Que generalmente esta primera vía alterna corresponde a la inmunidad innata y esta vía clásica se correspondería ya con la inmunidad humoral, ¿sí? Por la presencia de los anticuerpos. Finalmente, la tercera vía, que es la vía de la lectina, donde básicamente es activada por la lectina plasmática que se une a este receptor de tipo manosa que está en el microorganismo, ¿sí? Y de alguna forma termina activando una especie de vía clásica en ausencia de anticuerpos. La diferencia con las vías es la proteína que se utiliza para poder iniciar la activación, ¿sí? Pero todas al final terminan en la proteína clave del complemento, que es nuestra C3, ¿sí? Básicamente el resultado, cualquiera que sea la vía, es la activación de esta proteína que es esencial para el complemento, que es la C3. Una vez activada mi C3, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la respuesta inflamatoria de de los pasos iniciales. ¿Qué es lo que pasa? Mi C3 se activó, ¿sí? Se produce una rotura enzimática que lo divide en dos, ¿sí? C3A y C3B. Mi C3A, básicamente hablando mal y pronto, actúa como quimioatrayentes para neutrófilos, ¿sí? Y mi C3B, por su parte, va a adherirse al microorganismo como una opsonina, ¿sí? Para el proceso de la fagocitosis. También mi C3B actúa como una enzima que lo que va a tratar de hacer es romper mi C5, ¿sí? En dos componentes. C5A, que induce la vasodilatación, aumentando la permeabilidad vascular, que es la fase vascular de nuestra inflamación aguda, y el C5B, que es el que va a desencadenar el tercer paso del complemento, que es el ataque de la membrana de los pasos finales. Este C5B permanece unido al patógeno y básicamente lo que hace es la formación del complejo del complemento, C6, C7, C8, C9, para dar lugar a esta proteína que tenemos aquí, que es el complejo de ataque de la membrana o poros, ¿sí? Que va a permitir la entrada de sustancias al interior de este microorganismo para condicionar la lisis del microbio como respuesta final a la activación del sistema de complemento, ¿sí? Así haciendo un repaso rápido de estos pasos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Excelente. Ustedes saben todo el juego, ¿verdad? Bueno, entonces eso para nuestra inmunidad innata, ¿sí? Vimos las células, vimos las sustancias que participan para todo lo que van a ser parte de nuestra inmunidad innata, que es aquella con la que nosotros ya contamos desde el momento del nacimiento y que tiene una respuesta rápida a las partículas exógenas. Ahora, vamos a pasar a la inmunidad adaptativa, que es la que tardamos un poquitito más, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inmunidad adaptativa, en nuestra mente ya tienen que venir dos cosas, ¿sí? Inmunidad humoral, inmunidad celular. Eso es lo primero que tiene que venir en nuestra mente cuando hablamos de inmunidad adaptativa. Lo segundo que tiene que venir, linfocitos, ¿sí? Linfocitos B, linfocitos T. Entonces, con eso nosotros vamos a poder recordar cómo funciona este proceso de inmunidad adaptativa. Bueno, vamos a tener las sustancias llamadas antígenos, que también reciben el nombre de inmunógenos,
son sustancias extrañas al organismo, ¿sí? Que al introducirse a nuestro cuerpo va a desencadenar toda la reacción de esta inmunidad, ¿sí? La producción de anticuerpos, por ejemplo, por parte de las células B, con la finalidad de destruir a esta sustancia, ¿sí? Desencadenan justamente la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Son reconocidos por receptores específicos existentes en la superficie de los linfocitos. Nosotros tenemos aquí en esta imagen un antígeno. Fíjense que estos antígenos tienen varias zonas que son los determinantes antigénicos, que también reciben el nombre de epítopes, ¿sí? Son lugares que tienen una configuración relativamente específica para que aquí se unan las inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sí? Como podemos ver, los antígenos generalmente tienen varias epítopes, varias zonas para que se puedan unir estas inmunoglobulinas o anticuerpos. Bueno, en el caso de las células que participan en nuestra inmunidad adaptativa, generalmente son los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos, las células presentadoras de antígeno, todas las células que son consideradas células efectoras, ¿sí? Que llevan a cabo todo este proceso de eliminación del antígeno. Ahí entran, por ejemplo, los macrófagos, los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Entran todos ellos dentro de este grupo de las células que conforman la inmunidad adaptativa. En el caso de los linfocitos, ¿sí? Tanto los linfocitos T, sabemos que tenemos dos grandes, ¿verdad? Linfocito T, linfocito B, son las células primordiales de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa, representan el 36% del total de glóbulos blancos y los tenemos de dos tipos grandes, ¿verdad? El linfocito B, que es el responsable de nuestra inmunidad humoral, ¿sí? Mediante la producción de anticuerpos, y los linfocitos T, que son los responsables de nuestra inmunidad celular. Ambas son producidas por la misma madre, ¿sí? En la médula ósea, la célula madre le produce a ambos, solamente que generalmente ellos se producen en la médula ósea y si recuerdan por histología, tenían un proceso de maduración un poquito diferente, ¿verdad? El linfocito T generalmente iba al timo para poder completar este proceso de maduración, mientras que el linfocito B ya iniciaba este proceso de maduración en la médula ósea misma, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿De esto? Bueno, entonces, posteriormente, después de esta maduración, generalmente ellos pasan a formar parte de los distintos órganos linfoides que vamos a encontrar a lo largo del cuerpo, ¿sí? En los órganos linfoides, cuando el antígeno entra en contacto con nuestros linfocitos, generalmente van a activarlos. Vamos a ver por qué proceso los va a activar y va a condicionar las distintas respuestas humorales y celulares. También vamos a ver, les voy a mostrar enseguida, que estos linfocitos tienen, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra adecuada, pero tienen una capacidad de la memoria, ¿sí? La memoria, para tener una capacidad de reconocer a un antígeno con el que ya tuvieron contacto en algún momento y desencadenar también una respuesta un poco más rápida, un poco más efectiva en un segundo contacto. Entonces ellos tienen esa particularidad. Bueno, después tenemos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Tenemos a este grupo de conglomerado de genes, ¿verdad? Que permiten al linfocito ignorar a los antígenos propios expresados en los tejidos, ¿sí? Básicamente lo que le ayuda al linfocito es poder reconocer lo que solemos decir, ¿verdad? Que es propio y que es externo, ¿sí? Básicamente ellas ayudan con esta función. Los tenemos de dos clases principales. Las de tipo 1 están presentes en casi todas las células nucleadas y las de tipo 2 van a estar en las células inmunitarias, células presentadoras de antígeno, linfocito B y macrófago, ¿sí? En el caso de
tipo 1 presenta el antígeno procesado a los linfocitos T citotóxicos, restringen la citólisis a las células infectadas y las células trasplantadas y las células tumorales también. En el caso de las de tipo 2, presentan fragmentos antigénicos procesados a los linfocitos TCD4 que son necesarias para la interacción entre las células inmunitarias, ¿sí? Entonces vamos a tener que le van a ayudar básicamente al linfocito para reconocer a las células propias. En el caso de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Son las que expresan los dos tipos de moléculas de histocompatibilidad, ¿sí? Tenemos a las células dendríticas, a los monocitos, macrófagos, linfocitos T, que van a ser también parte de este grupo de células, ¿sí? Para la activación de los linfocitos T, justamente se requiere el reconocimiento de este antígeno, ¿sí? La célula que se va a encargar de llevarle el antígeno al linfocito T, ella es nuestra célula presentadora de antígeno. Y justamente nuestra célula presentadora de antígeno es la que va a actuar, como dijimos, como un nexo, como un puente en nuestra inmunidad innata y en nuestra inmunidad adaptativa. Es la que comienza el proceso de la inmunidad adaptativa. Bueno, entonces entramos en lo que sería la inmunidad humoral, para que está a cargo de nuestro linfocito B. Nosotros sabemos que el linfocito B cumple una serie de funciones, ¿verdad? Que son las siguientes: eliminación del microbio extracelular, de toxinas, y también tener la memoria para poder lograr una respuesta más intensa en un segundo contacto. Frente a los microorganismos con cápsula rica en polisacáridos, generalmente la inmunidad humoral es la que toma cierto protagónico comparado con la inmunidad celular, ya que nuestro linfocito B puede producir sustancias que actúan contra estos microorganismos encapsulados. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo se da el proceso de activación? Tenemos aquí a un linfocito T, para cooperador, ¿sí? Le presenta un antígeno a nuestro linfocito B, ¿sí? Y una vez que le presenta, se produce una serie de cambios en el linfocito B, que comienza a proliferar, ¿sí? Al proliferar, este linfocito B puede tomar dos caminos. Puede convertirse en células plasmáticas o puede convertirse en linfocitos B de memorias. Ambos son importantes y son necesarios para nuestra inmunidad humoral. En el caso de la célula plasmática, como podemos ver aquí, produce anticuerpos, ¿verdad? Que son importantes para, posteriormente van a ser liberados en la sangre o en la linfa para ir a unirse a su antígeno específico. Y en el caso de una pequeña población, se convierte en linfocitos de memoria, que se van a distribuir por los tejidos periféricos, básicamente para poder reconocer a antígenos con los que ya tuvieron contacto en algún momento, ¿sí? Para poder generar una respuesta inmunitaria mucho más rápida en un segundo contacto, o en un contacto posterior, ¿sí? Entonces ese sería nuestro proceso de activación, o diferenciación en realidad sería la palabra. Los anticuerpos, por su parte, que también reciben el nombre de inmunoglobulinas, son moléculas proteicas indispensables para que se produzca nuestra inmunidad humoral. Lo tenemos de 5 grupos, ¿sí? Tenemos al IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Todas ellas están compuestas, como podemos ver en esta imagen, por dos cadenas pesadas y las cadenas ligeras, en número de 2 también. Estas cadenas están formadas por aminoácidos y generalmente le dan este formato de Y, ¿sí? En los extremos de este formato de Y vamos a tener pequeños sitios que son para la unión del antígeno. Este sitio recibe el nombre de FAP, ¿sí? Que es el fragmento de unión a antígenos. En la cola
de nuestro anticuerpo, vamos a tener también un fragmento que recibe el nombre de fragmento FC, ¿sí? Que es el que se suele unir a las células. Entonces, eso sería de forma general la estructura de nuestro anticuerpo. Dijimos que tenemos de 5 tipos de anticuerpo. El más abundante, que representa un 75% de nuestro IgG o gamma globulina, ¿sí? Es lo que más vamos a tener. Tiene propiedades antivirales, tiene propiedades antibacterianas. Y algo que quiero que recuerden, porque se pregunta mucho y sirve mucho, es que la IgG atraviesa la placenta, ¿sí? La IgG atraviesa y es la única que atraviesa la barrera placental. Luego tenemos a nuestra IgA, que representa un 15% del total. Ella es secretora, ¿sí? Generalmente nuestra IgA va a estar en superficies mucosas, puede estar, por ejemplo, en la saliva, puede estar en el calostro, ¿sí? Entonces su función va a ser básicamente la inmunidad local de las superficies mucosas. También en secreciones bronquiales. Nuestra IgM representa un 10% de nuestro total de inmunoglobulinas. Constituye anticuerpos naturales, generalmente son producidos por nuestros linfocitos inmaduros, linfocitos B inmaduros. En el caso de la IgD, un porcentaje bastante bajo, 0.2% nada más, y se cree que ella participa en el proceso de activación de los linfocitos B. Y por último, nuestra IgE, que es la más escasa de todas, ¿sí? Ella es la que se une a los basófilos y de cierta forma estimula que los gránulos de nuestro basófilo se designan para poder liberar la histamina, por ejemplo, en una reacción alérgica, ¿sí? También en las células cebadas, ¿sí? Que tiene básicamente la misma función. Bueno, nuestra inmunidad humoral se da en 2 etapas. Vamos a tener a una fase primaria y vamos a tener a una fase secundaria. Una respuesta primaria es cuando el cuerpo nunca o por primera vez está entrando en contacto con un antígeno, ¿sí? Ingresa el antígeno en el cuerpo y comienza a desencadenar por primera vez todo este proceso de respuesta inmunitaria. O sea, ella entra, le encuentra su célula presentadora del antígeno, ella le lleva junto al linfocito T, ¿verdad? El linfocito T le activa nuestro linfocito B, como vimos, y ahí el linfocito B va a ser en su mayor parte célula plasmática y un pequeño porcentaje va a ser células de memoria, ¿verdad? Así más o menos dijimos que iba a ocurrir este proceso. ¿Qué pasa? Generalmente esta respuesta primaria se desarrolla más o menos 2 semanas, ¿sí? Entonces todo este proceso de reconocimiento del antígeno, de presentación, de activar toda esta inmunidad dura 2 semanas. Pero el anticuerpo producido por nuestro linfocito B puede durar un poquito más, puede durar hasta 5 o 6 semanas en circulación, puede permanecer elevado. Ahora, en una segunda exposición, ¿verdad? Que sería la respuesta secundaria, voy a encontrarme ya con linfocitos B de memoria, ¿sí? Que lo que van a hacer es reconocer rápidamente al antígeno en una nueva exposición y vamos a ver que aumenta la cantidad o aumenta el número de anticuerpos producidos, alcanzando rápidamente una mayor concentración gracias a estas células de memoria que ya reconocen a este segundo contacto del antígeno, ¿sí? Entonces eso sería, sí, respuesta primaria sería por primera vez y la respuesta secundaria cuando hay un segundo contacto. Eso sucede con la mayoría de los cuadros virales, que tenemos un tiempo para realizar los test. Generalmente, por ejemplo, el dengue te dice endosado a partir del 3er día, que todo es a partir del 3er o 4er día. Generalmente por la liberación.
virgen, ¿sí? Y la segunda fase ya es una célula experimentada en esa altitud. En el caso de la inmunidad celular, ¿sí? Los linfocitos T son los que van a tomar protagónico para este tipo de inmunidad. El linfocito T cumple varias funciones. Vamos a ver que activa a los otros linfocitos T, activa a los linfocitos B, hace un control de infecciones víricas intracelulares, rechazo de injerto de un tejido externo y activación de procesos inmunitarios. Todos estos procesos constituyen inmunidad celular o inmunidad mediada por célula, ¿sí? Vamos a tener nuevamente este esquemita que vimos al comienzo, donde dijimos que el linfocito T era producido por la misma célula madre que el linfocito B en la médula ósea. Solamente que el linfocito T iba al timo, atraído por sustancias producidas por el timo, ¿sí? Al ingresar en el timo, iniciaba un proceso de maduración gracias a una serie de hormonas producidas por el timo, la timulina, si mal no recuerdo, y este proceso de maduración requería un reordenamiento de nuestro linfocito para poder expresarse como CD4 o CD8. Entonces, en nuestro linfocito es donde se producía esta maduración y posteriormente nuestro linfocito maduro iba a migrar hacia los distintos tejidos linfoides en la periferia. Bueno, básicamente lo que ocurre cuando tenemos nosotros una inmunidad celular es lo siguiente. Vamos a tener a una célula presentadora de antígeno, como un macrófago, una célula dendrítica, que identifica y presenta el antígeno al linfocito T. El linfocito T lo que va a hacer básicamente es reconocer a ese antígeno y se va a activar, ¿sí? Al activarse estimula su proliferación y su diferenciación. Ellas se diferencian en linfocitos efectores o linfocitos de memoria, ¿sí? Entonces, los linfocitos efectores o células efectoras son las que van a atacar a la célula infectada. Y las células de memoria, como su nombre ya me dice, es la que va a recordar al antígeno para una segunda exposición, ¿sí? Una vez que el patógeno es eliminado, generalmente se va a detener esta respuesta inmunitaria. Básicamente va a ser similar a la del linfocito B, ¿sí? Va a generar una célula que va a eliminar al antígeno, al microorganismo, que es la célula efectora en este caso, que va a terminar en la lisis de esta célula infectada. Pero también va a generar una pequeña población de células de memoria que queden con ese reconocimiento, por decirlo así, del antígeno para cuando haya un segundo contacto con las células, ellas ya la reconozcan y ya respondan de una forma más rápida y de una forma de repente más efectiva. ¿Está bien? Bueno. Entonces terminamos